¿Qué va a pasar con Ucrania? Esa es la pregunta, porque casi 4 años después de la invasión rusa, la guerra, digamos que ha entrado en una fase decisiva. Por un lado, tenemos un plan de paz impulsado por Trump, filtrado por Rusia, que parece hecho a la medida de Putin. Y por otro, tenemos una renegociación entre Ucrania y Estados Unidos, con los puntos decisivos todavía en el aire. ¿Habrá paz en Ucrania? Soy Javier Atard y hoy es martes, es 25 de noviembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Alberto Rojas es el periodista del Mundo que más tiempo ha estado allí, en Ucrania, desde que empezó la guerra. Es quien mejor conoce por dentro ese conflicto. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Javier? En los últimos días, Alberto, asistimos a cómo se ha filtrado directamente y cómo se ha publicado en medios de comunicación de todo el mundo, internacionales, antes de ser presentado a la propia Ucrania. Creo que esto es un matiz bastante importante, un plan de paz de 28 puntos, concretamente, negociado por los emisarios, por los enviados de Estados Unidos y de Rusia. Un plan que lo que hace es entregar toda la ventaja a Rusia y que no le da ninguna garantía de seguridad a Ucrania. De ahí partimos. Después del evidente sobresalto, tanto en Ucrania como en Europa, con los países aliados, llega una especie de renegociación, parece que con avances importantes en algunos puntos, más o menos todo esto a contrarreloj por el ultimátum de Trump, que está fijado para el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos este jueves, el jueves de esta semana. ¿En qué punto, Alberto, estamos ahora mismo? La palabra clave ahora mismo es contrapropuesta. Nadie se atreve, ni en Ucrania, ni en Europa, a tumbar totalmente el plan de Trump. Tampoco hay otro plan ahora mismo al que agarrarse, pero el plan de Trump o de Estados Unidos, Steve Witkoff, negociado con Dmitriev, es tan favorable a Rusia que es inaceptable por Ucrania y por Europa. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos a la delegación estadounidense, presidida por Marco Rubio, secretario de Estado, y tenemos a la delegación ucraniana, presidida por Andriy Yermak, que es el jefe de gabinete de Zelensky, que están intentando que no sea tan desproporcionado o desequilibrado a favor de Rusia. Hay un par de puntos, que son los puntos de fricción fundamentales en los que todavía no se han puesto de acuerdo. Uno de ellos es la renuncia total a pertenecer a la OTAN por parte de Ucrania, y el segundo es entregar lo que queda por conquistar de Rusia de la región de Donetsk a Moscú. Esos dos puntos, ni Ucrania ni Estados Unidos han conseguido acercar posturas. Sobre todo los demás hay cierta esperanza de que se van acercando. Los dos puntos que quedan por limar, tienen que negociarlos directamente Trump y Zelensky en una reunión. Ese plazo de acción de gracias de este jueves me da la sensación de que se va a ampliar. Como dices, pues los dos puntos más polémicos, ¿no?, de ese primer plan, del plan filtrado, tienen que ver con la prohibición a Ucrania de entrar en la OTAN, que es una de sus demandas, y con la pérdida de un territorio como es Donetsk, con la modificación de las fronteras de Ucrania en favor de Rusia. Todo esto en un documento que parecía redactado desde posiciones totalmente rusas, incluso directamente en ruso, como así estaba escrito, con condiciones que lo que vienen a hacer es debilitar gravemente a Ucrania y que dejan la puerta abierta además pues a futuras agresiones por parte de Rusia. Entre esos 28 puntos, además de los que acabas de explicar, Alberto, está la disminución del ejército de Ucrania o la exigencia, por ejemplo, de unas elecciones ya muy próximas en Ucrania. Esto es marca de la casa, ¿no?, del Kremlin. Entiendo que pues para influir directamente en esas elecciones. Estas cuestiones estaban en ese plan que ha sido impulsado por Trump, por el presidente de Estados Unidos, para que nos hagamos una idea aquí y en casa del desequilibrio evidente, ¿no?, que hay en este plan. Es un documento que en su punto número 1 habla de mantener la soberanía de Ucrania. Y a partir de ahí los siguientes 27 puntos están pensados para derribar cualquier soberanía que le quede a Ucrania. Esa es la realidad. Por ejemplo, no es soberana para decidir en qué alianza militar quiere estar, no es soberana para decidir cuántos soldados quiere tener, no es soberana para opinar sobre qué ejércitos
pueden intentar defenderla en tiempo de paz, no es soberana para decidir cuándo va a tener elecciones. Para todo eso, el tratado funciona como un dinamitador de cualquier tipo de independencia por parte de Ucrania. Es decir, con este acuerdo, por supuesto redactado o parte de él redactado en Rusia y en ruso y traducido en ChatGPT, como ha quedado probado por diferentes analistas, lo que ya se va consiguiendo es uno de los objetivos de Putin, que es convertir a Ucrania en un país títere de Rusia e ir quitándole poco a poco la soberanía. Join They NATO, will lose in a short period of time. the whole of Donbass. They're losing land. They're losing land. We're in it for one thing. We want the killing. En las últimas horas, Trump se ha descolgado con un algo bueno puede estar sucediendo en sus redes sociales, con esas conversaciones, con esa renegociación de la que hablábamos entre Estados Unidos y Ucrania. También es verdad, porque también es verdad que el presidente de Estados Unidos ha llegado a decir en los últimos días que Zelensky, que el presidente ucraniano, es un desagradecido. Esto lo dijo cuando se filtró el plan con Rusia y dada la reacción de Ucrania. Trump ha amenazado con cortar la ayuda a Ucrania y da la sensación, lo hemos contado además aquí en los últimos meses, de que siempre acaba por comprar toda la retórica rusa, toda la mercancía rusa, por muy averiada que esté esa mercancía. Da la sensación de que tiene una complicidad clara con Rusia y más concretamente con Vladimir Putin. ¿Qué quiere Trump realmente, Alberto, con todo esto? ¿Qué busca? ¿Qué pretende? ¿Qué hay detrás de toda esa, no sé, digamos, premura por cerrar la guerra cuanto antes, sin importar demasiado todo lo que tiene que ceder Ucrania, siendo Ucrania el país agredido e invadido? Más allá de las viejas historias de espías que vienen a decir que Rusia tiene una especie de lo que en Rusia se llama un compromat, es decir, esa información comprometida de alguien que la guardan bajo 7 llaves, que la sacan cuando les interesa, eso son viejas historias de espías que nadie ha conseguido confirmar. Pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, como tú dices, una complicidad personal entre Trump y Putin. Putin sabe leer perfectamente la mente de Trump, sabe cómo manipularle. Trump ha intentado muchas veces hacer negocios con Rusia y en Rusia. Hasta ahora no le han salido bien, llegó a tener incluso una marca de vodka Trump, que fracasó. Ha soñado siempre, por ejemplo, con tener una torre Trump en Moscú, y son cosas que yo creo que Putin le ha ido prometiendo en mayor o menor medida, pero sobre todo a partir de la reunión de Alaska. Negocios cuyo beneficiario no sería directamente Estados Unidos, sino la propia familia Trump o Industrias Trump, la gente que orbita alrededor de la administración, como por ejemplo el propio Witkoff, que también es una persona que ha viajado mucho a Moscú, que ha tenido proyectos de colaboración con empresas rusas, y cuando ellos hablan todo el tiempo de que es necesario volver a tener relación con Rusia para volver a hacer negocio con Rusia, Estados Unidos siempre ha tenido muy poquito negocio con Rusia, muy poco. Yo tengo la sensación de que lo que quieren es impulsar precisamente los negocios personales de ellos. Es lo que más me convence de todo lo que he leído sobre cuál es la verdadera razón por la cual Trump se separa de un aliado histórico como es Europa y abraza al Kremlin. Администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против. Tras conocer el marco de paz revisado entre Estados Unidos y Ucrania, Rusia ha salido a decir que no le sirve nada de eso, por supuesto, que no va a aceptar nada que no sea su acuerdo firmado, y aquí es que da la sensación de que Rusia pues no aceptaría ni su propio plan, ¿no? Ni el plan filtrado. Es evidente, porque lo es, que Moscú va a ser un hueso bastante duro de roer en estas negociaciones, pero Alberto, ¿qué quiere Putin realmente en todo esto? ¿Qué es lo que está buscando él? ¿Qué quiere? Bueno, lo que han conseguido ya con la filtración de este plan es crear un marco mental en el cual estas son, el punto de partida para negociar. El punto de partida para negociar significa que Ucrania entrega todo y Rusia no cede absolutamente nada. Y eso, en cuanto se publica, espanta no solo a Kiev, sino que espanta a Bruselas. Pero ya ha conseguido que sobre eso se empiece a negociar y que Trump lo acepte como el marco sobre el que empezamos a hablar.
¿Qué sucede? Que hay gente en la propia administración americana que no está de acuerdo con eso. ¿Quién es esa facción? La de Marco Rubio. Marco Rubio, la noche en la que se publica un tuit en el cual viene a decir que toda paz justa y duradera en Ucrania tiene que venir por renuncia de los dos países, en clara alusión al documento que ha filtrado Dmitriev por parte de Rusia. ¿Eso qué significa? Pues que de momento Rusia ha sido mucho más hábil que la propia Casa Blanca, que Europa y que Kiev. Como todos pensábamos, los rusos son no solo negociadores duros, sino negociadores muy hábiles, hasta el punto que son capaces de filtrar un acuerdo y una vez que ya se empieza a discutir, ellos mismos nieguen no solo que es suyo, sino que además lo rechacen. ¿Y para qué lo rechazan? Para que sobre lo que hablen Ucrania, Bruselas y Washington, luego todavía ellos lo empeoren aún más y digan, este acuerdo no es el nuestro, vamos a hablar otra vez. Y vuelta a empezar. Y entonces Ucrania tenga que ceder todavía más cosas. Esto sería consecuente con la manera de negociar de Rusia, no de hoy, sino desde la época soviética. Situémonos en Suiza. Allí es donde estaban negociando Estados Unidos y Ucrania en las últimas horas. Han incorporado algunas demandas ucranianas, como la que tiene que ver con el tamaño del ejército ucraniano, con esa no disminución, con el control de la central nuclear de Zaporilla, con el intercambio de prisioneros, los niños secuestrados por Rusia, o con que los criminales de guerra, pues básicamente sean juzgados como eso, como criminales de guerra. Mientras Putin, lo sabemos, lo que pretende es quedarse con parte de Ucrania, es modificar sus fronteras. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Este pasado fin de semana, Zelensky dirigió un mensaje a los ucranianos que habla bastante bien y bastante a las claras de la complejidad del momento que tiene o que va a vivir o que está viviendo ya Ucrania. Venía a decir Zelensky que Ucrania puede llegar a tener que elegir, enfrentándose a una decisión que es muy difícil, entre perder su dignidad y aceptar lo que le vengan a imponer o perder un aliado clave, a su principal aliado como es Estados Unidos. ¿Hasta dónde, Alberto, se puede permitir Zelensky ceder en estas negociaciones o en este plan de paz para terminar con la guerra? La situación de Ucrania es complicada ahora mismo porque no solo están sufriendo los soldados que están en el frente, que llevan ya mucho tiempo combatiendo y frenando a los rusos, sino que está sufriendo la población civil. ¿De qué manera? Pues con el bombardeo por parte de Rusia de estas centrales térmicas y las centrales eléctricas, pues lo que hay es apagones prácticamente durante 16 horas cada día y una situación en la que te pueden cortar la calefacción en cualquier momento. El invierno ucraniano, todos sabemos cómo es, y entonces esta situación va a hacer o está haciendo mucho daño en una población que ya está muy cansada. En ese sentido, Zelensky está en una trampa. ¿Qué trampa es? Por un lado, la gente le pide que hay que acabar con la guerra. La gente está muy cansada. Por otro lado, no puede aceptar cualquier cosa. Por ejemplo, entregar la región de Donetsk a Rusia sin luchar. Ha muerto mucha gente por defender ese territorio. No puede ceder esa historia. Por tanto, tiene que ser lo suficientemente hábil como para no ceder a cualquier precio, pero en cuanto haya una oportunidad de parar, tiene que cogerla, aunque sea lesiva, por lo menos a corto plazo, para Ucrania. Alberto, llegados a este punto, con todo lo que acabas de explicar, hablemos de las consecuencias de todo esto, de si hay posibilidades, me refiero a posibilidades reales, de que se llegue a una paz real y sobre todo cercana en el tiempo, porque desde luego es algo que parece desde aquí muy complicado teniendo en cuenta pues todos los intereses que hay tan variados en este asunto. ¿Ante qué escenarios crees que estamos? Tengo la certeza de que esta guerra va a acabar en una mesa de negociación, pero también creo que no va a ser inmediata y no va a ser fruto de este acuerdo de 28 puntos. Creo que este acuerdo nació muerto porque, por un lado, exige a Rusia unas garantías de seguridad que Rusia no está dispuesta a dar. Rusia no quiere a un solo soldado aliado en Ucrania el día después de la paz, y por otro lado, Ucrania exige unas garantías de seguridad que pasan exactamente por eso. Por tanto, en lo más básico no va a haber acuerdo.
Bien, imaginemos que Donald Trump consigue una paz que sería una paz precaria gracias a estas negociaciones. Bueno, pues ese sería el primer escenario. Yo lo veo difícil. Hay cierta posibilidad. El segundo escenario que veo es que la guerra puede seguir de 1 a 2 años más, hasta que los dos ejércitos se agoten o uno de ellos se agote. Hay otro escenario que es que la guerra pueda escalar y pueda saltar a algún país de la OTAN, como por ejemplo los países bálticos, fruto de una acción intencionada o no, fruto de un error. Otro escenario que es posible es que Ucrania acabe teniendo que rendirse o aceptando unas condiciones leoninas porque la Unión Europea se canse de aportar dinero, fruto de un agotamiento también económico o fruto de un cambio electoral, que empiecen a ganar en las elecciones de aquí y de allá grupos populistas más o menos afines a Rusia, que todos conocemos, y eso provoque que se empiece a cortar la ayuda. Y el último escenario que veo y que también hay posibilidades de que suceda es que las cuentas, o sea, el dinero ruso, la economía rusa acabe colapsando, está ya mostrando graves problemas, por ejemplo, los bancos, cada vez entra menos dinero del petróleo, ha perdido los grandes contratos gasísticos, hay regiones que ya no tienen dinero para pagar esos bonus a los voluntarios de guerra, es decir, poco a poco se ven grietas en esa economía que Rusia prometía que era una economía sólida de guerra y que estaba creciendo. Bueno, pues esa es otra posibilidad, que el año que viene, 2026, empecemos a ver problemas económicos en Rusia y por tanto que Rusia tuviera que aceptar un acuerdo que no fuera en los términos que hoy lo está exigiendo. Pues estos son los escenarios, estas son las claves en este momento en el que se están negociando esos planes de paz, ese plan que cada una de las partes tiene para lo que está sucediendo en Ucrania. Alberto, gracias. Como siempre, pues iremos contando lo que pase. Gracias a ti. Alberto Rojas es quien ha hecho posible este episodio del Mundo al Día. Ya sabes que puedes escucharnos en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, en las que si quieres tienes la opción de seguirnos, y también a través de la radio digital. Mañana miércoles, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.